Antonio Oquero, te voy a presentar propiamente, alto funcionario de la Unión Europea y Comisión Europea del PSOE, como he dicho antes, cofundador de Bases en Red, de Renovación Socialista y coordinador de Factoría Democrática. Aparte de ser un alto funcionario de la Unión Europea, tiene una larga trayectoria en la militancia de Bases socialistas, especialmente en Bélgica, desde donde pilotó la coordinación de la militancia socialista dispersa por Europa y parte de Latinoamérica. Con el debate del PSOE en el año 2011, se volcó en impulsar el grupo de Bases en Red de Renovación Socialista, siendo en el 38 Congreso de Sevilla el tercer candidato en liza para la Secretaría General del partido, pero debido a la discrecionalidad y obsolencia en estos procesos quedó fuera. En la actualidad coordina desde Factoría Democrática un movimiento para la renovación democrática, la justicia social y el control financiero que el grupo está presentando por todo el Estado en agrupaciones socialistas, universidades y grupos ciudadanos. Pues enhorabuena por todo tu esfuerzo y te paso el micro. Adelante. Muy bien, muchas gracias a Victoria. Gracias. Y a Ateneo por esta convocatoria rápida y eficaz. Que todos vosotros, ahora que empieza a hacer buen tiempo encerrarnos aquí, pero es que lo que nos viene el 25 de mayo cuenta mucho, ¿no? En las elecciones europeas. Espero que al final del debate, esto que os digo, que a lo mejor no lo creéis mucho, o lo creáis un poco más. Me ha faltado decir casi a María Victoria que he sido hombre de negro, de estos de la Troika, con lo cual intento hablar desde, habiendo conocido desde el otro lado, el lado oscuro de la fuerza, cómo funciona Europa, cómo ha funcionado, cómo está funcionando, qué herramientas tiene y qué se puede esperar y cómo se puede democratizar esos procesos y servir más al ciudadano. Cuando llegan las elecciones como estas, las europeas, la pregunta un poco, una pregunta que se puede formular de dos maneras, pero que tiene dos sentidos muy distintos, que es, y sobre todo en la crisis en la que estamos, es ¿qué esperamos de Europa? O dicho de otra manera, ¿qué Europa queremos? Pero es importante, estamos en una dinámica, y luego hablaremos un poco del proceso de deuda, rescates que decías, en la que estamos más en la pregunta ¿qué esperamos de Europa? Como si nos tuviera que caer algo para rescatarnos o ayudarnos y no tuviéramos mucho margen de decir un poco lo que queremos. Ya acudimos cada uno, Grecia por su lado, Italia por el suyo, España, nos dicen, nos marcan el camino, nos volvemos a casa y tenemos que marcar ese camino. Eso es lo que transpira cuando pensamos en qué esperamos de Europa, qué nos cae de Europa. Cuando en realidad Europa somos todos. Europa la hacemos entre todos. Ese Parlamento Europeo, al que deseo, Floren, que puedas asistir, yo he estado muchas veces en este Parlamento Europeo, a veces cuando asistes a los plenos, unas veces cuando lo ves dices, pero ¿qué circo es este? ¿No? Y 23 lenguas, 23 idiomas cruzados, hablando a veces en plenos, tarde de noche, cuando muy pocos ciudadanos del resto de Europa están atentos a lo que está pasando. Pero otras veces cuando ves ese Parlamento, lo que estás viendo es un objeto político absolutamente innovador e inaudito en la historia de la humanidad. Porque la definición de Europa es la puesta en común pacíficamente de soberanías nacionales para poder alcanzar mejor juntos los objetivos y realizar los valores de toda esa ciudadanía. No hay que perderlo de vista. Estamos cuando no es ceder soberanía, es compartirla para juntos tener más soberanía. Pero no quiere decir, por supuesto, cederla y perderla. Es verdad que la dinámica de los rescates de esta crisis, en cierto modo, hemos perdido mucha soberanía. Y el que hinca la rodilla para pedir un rescate, esa la pierde toda. La pierde toda, pero no porque los tratados lo digan así, sino porque los que deciden entre Europa, entre todos, han decidido que los rescates se hagan así. O sea que si Europa os parece neoliberal o insensible a la ciudadanía,
no es porque Europa esté constituyentemente hecha así, sino porque hoy en Europa domina la derecha. En el Consejo de Ministros no se reúnen los jefes de Estado porque hay más gobiernos de derecha que de izquierdas. Eso no va a cambiar el 25 de mayo. Pero en el Parlamento Europeo, también es así hoy, pero eso sí puede cambiar el 25 de mayo. ¿Y eso va a revolucionar Europa? No, por supuesto que no. Pero sí que puede incidir. Porque además, con la novedad de estas elecciones, que es que cuando los jefes de Estado decidan quién va a presidir la Comisión, tienen que tomar en cuenta, el Tratado de Lisboa les obliga a ello, el resultado de las elecciones europeas. Con lo cual, si gana la izquierda, si el Grupo Socialista Europeo saca más escaños que el Grupo Popular Europeo, el presidente de la Comisión Europea será, casi con toda seguridad, socialista. Los socialistas han elegido a Martin Schulz, que está en cabeza de lista del SPD, y actual presidente ya del Parlamento Europeo, tiene una larga experiencia en el Parlamento, para ser el candidato a la presidencia de la Comisión, ¿no? Si ganara el PP, sería Jean-Claude Juncker el candidato, que ha sido durante mucho tiempo primer ministro de Luxemburgo, también ministro de Finanzas y por lo tanto presidente del Eurogrupo. Casi todas las reuniones del Eurogrupo a las que yo he asistido las presidía Jean-Claude Juncker. Y ahora mismo la cosa está muy igualada. Entre 210 y 220 escaños para cada grupo, hay un empate técnico. Y lo que salga ese 25 de mayo, atendiendo también al color global, es decir, cuántos del grupo de Izquierda Unida, cuántos del grupo de los Verdes, junto con cuántos del grupo de los Liberales y del grupo Popular, ¿no? O sea, que Europa funcione en un sentido u otro depende también de nosotros. Y depende también, si fuera una comisión con un presidente socialista y un Parlamento Europeo con una mayoría progresista, que la agenda de los próximos 5 años hasta 2019 sea una agenda en la que ese Titanic que es Europa, no digo que vaya a cambiar de rumbo 180 grados, pero sí que puede tomar cierta inflexión, cierto rumbo hacia, por ejemplo, un tema que la Comisión podría poner sobre la mesa, la reestructuración de la deuda griega, porque estamos desahuciando a los ciudadanos griegos, ¿no? Y estamos derrumbando, destrozando cualquier horizonte, cualquier esperanza para los ciudadanos griegos, ¿no? Es por poner un ejemplo. Porque cuando se hacen estos rescates así, decimos, ¿y quién manda en Europa? Parece que respondemos inmediatamente, pues manda Merkel, el gobierno alemán. ¿Pero por qué manda el gobierno alemán o Merkel? Y entonces solemos automáticamente pensar porque son los que pagan, y con lo cual, si ellos pagan, ellos imponen sus condiciones. ¿Y eso es así? No, no es así. El rescate griego, por ejemplo, el rescate español, de la banca española, o portugués, etc., el rescate griego lo hemos pagado los 18 estados de la zona euro. Es decir, hemos creado una especie de fondo monetario europeo, se llama el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Jurídicamente hablando, es una SICAV, las famosas SICAV, es un fondo de inversiones de derecho luxemburgués, está en Luxemburgo. Y los accionistas de ese fondo son los 18 países de la zona euro. El capital de ese fondo, cada uno lo suscribe en función de su tamaño, de su riqueza económica. Y entonces, cuando un país como Grecia o Portugal pide un rescate, no sacamos entre todos dinero del bolsillo del tesoro español, alemán, francés para dárselo, sino que, como no lo tenemos, estamos todos en déficit, vamos, ese fondo, todos juntos, vamos a los mercados, como ese fondo, estando ahí Alemania y compañía, le dan la AAA, nos prestan barato, al 3%, y ese dinero que sí nos prestan a nosotros y no a Grecia, nosotros se lo prestamos a Grecia. Ese ha sido el proceso durante 3 años. Eso quiere decir que hoy Grecia debe más de 2/3 de lo que debe de seguridad pública, no se la debe a los mercados, nos la debe a nosotros, a los 18 gobiernos de la zona euro. ¿Y a cuánto cada uno? Alemania, por su capital, más los países, digamos, los halcones de la zona euro, Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, entre ellos
han pagado el 38% de ese rescate griego o portugués. Mientras que España, o por orden, Francia, Italia y España juntos han pagado el 51%. Pues hemos pagado el 51%. Con lo cual, Merkel no manda porque pague. En realidad Merkel manda porque tiene un plan. Y la dinámica de esta crisis ha hecho que los demás no tengamos un plan. Porque como esta crisis ha sido como un dominó, que empezó con Grecia, y luego por Portugal, Irlanda, y luego empezamos a tablearnos España e Italia, ¿no? Y España rescate bancario, y luego Chipre, etc. Y detrás estaban ahí Bélgica, Francia, etc. La dinámica de esta crisis, en vez de tener un plan común frente a los del norte, ha sido intentar distanciarse del otro. Yo no soy Grecia, yo no soy Portugal, yo no soy Italia, yo no soy España. Y esa dispersión es la que vas solo, así, a Bruselas y te trasquilan, claro, cuando vuelves. Con lo cual, en esta campaña, en estas europeas, lo que necesitamos es tener un plan, una alternativa. Europa está en un estado probablemente con el pulso más débil desde que se creó. Esta crisis ha sido tremendamente... ha corroído los cimientos de la Unión Europea tremendamente porque en la Unión Europea va la palabra unión, pero es que nunca hemos estado tan desunidos. Esta crisis nos ha desunido, ha deshecho ese mínimo cemento emocional que hace que tengamos el deseo de compartir un destino común y de construir un destino común. ¿Y por qué ha sido así? Porque esta crisis nos ha puesto a los gobiernos, a los estados, en la necesidad, la obligación de rescatar, de rescatar bancos y rescatar estados. Rescatar bancos y rescatar estados. El presupuesto europeo no puede hacerlo, porque cuando votes el presupuesto europeo en el Parlamento Europeo, votáis un presupuesto de un 1% del PIB europeo, es decir, del orden de 140.000 millones de euros. El presupuesto español, incluida la seguridad social, son 400 y pico mil millones. Y Europa, con 500 millones de habitantes, su presupuesto es solo 140.000. Entonces, en ese presupuesto no cabe el rescate a los demás países. Con lo cual, hemos tenido que crear, como os he dicho, esos fondos en Luxemburgo, etc. Pero, como es dinero de los estados, de los contribuyentes, que han pagado esos rescates bancarios y de estados, pues esos gobiernos dicen, si yo soy el que paga, yo soy el que manda, se ha creado esta deriva intergubernamental, es decir, donde pilota Europa a los estados, arrinconando a la Comisión y al Parlamento Europeo, que son los que conservan, los que tienen por mandato el defender el interés general, mientras que un Estado va a defender el interés de su Estado miembro, naturalmente. Y ese es el legado que nos deja esta mandatura de 5 años a través de la crisis, y este es el desafío que nos dejan para los próximos 5 años. Para terminar, porque vamos a tener un par de vueltas y podemos pasar a mensajes. Al ser conscientes de ese estado tan difícil en el que está Europa, y que no va a bastar con invocar una Europa, más unión fiscal, esto, lo otro, para que suceda. De hecho, ayer las elecciones en Hungría pues, han sido aterradoras, porque ha ganado el Partido Conservador, que está también con el Partido Popular, en el Partido Popular Europeo, de Viktor Orbán, que está ya al límite de la extrema derecha. Y en tercer lugar, muy fuerte, ha llegado también la extrema derecha pura y dura. O sea que Europa está en una situación complicada. Y cuando hablas con alemanes, te dicen hay que ver estos despilfarradores griegos. Y cuando hablas con griegos, dicen hay que ver estos que perdonamos la deuda del 53 de los nazis y ahora no nos quieren ayudar. O sea, a este punto hemos llegado. Y ya no se habla de unión, sino que se habla de echar a Grecia del euro. O se habla de Gran Bretaña, pues hago un referéndum por si me voy, etcétera, etcétera. Con lo cual, con este Estado no podemos invocar ingenuamente y angelicalmente vamos a hacer más Europa, más bonita, etcétera, porque hay que ganar de nuevo, hay que reconstruir, recomponer ese cemento emocional. Y claro, mientras llega ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Y esto es lo que me guardo para la segunda parte. Porque si hemos perdido esa soberanía, el mensaje de políticos españoles y de partidos políticos españoles no puede ser, no podemos hacer nada. No puede ser ese.
Europa en sí, la socialdemocracia, no ha tenido alternativa al neoliberalismo, ya va siendo hora de empezar a tenerla. Pero de tener una solvente, realista, creíble, viable. ¿Qué es lo que no tenemos hoy? Porque hoy lo que tenemos es el eslogan no a la austeridad, pero si hoy nos dijera Bruselas, de acuerdo, venga, tiene usted razón, haga usted la política económica que le considere conveniente para su país, ¿qué plan tendríamos? Cuando Rubalcaba, en noviembre de 2011, y en el debate con Mariano Rajoy, propuso: Europa nos tiene que dar más tiempo para reducir el déficit, y Rajoy se oponía. Y en aquel momento, noviembre de 2011, la imposición de Europa era que había que reducir el déficit al 3% en 2013. Bueno, entre tanto, Europa nos ha dado más tiempo. Ahora tenemos hasta 2016 para reducir el déficit al 3%. Y, o sea que al final se ha cumplido lo que pedía Rubalcaba. ¿Y el paro ha bajado? ¿La deuda ha bajado? La deuda ha crecido en $500 millones. El paro sigue en 26 y va a seguir mucho tiempo ahí arriba. Con lo cual, no a la austeridad no basta. ¿Sí a qué? Recuperando soberanía económica y ciudadana, ¿y cómo? Pero si eso en la segunda parte, damos algunos apuntes sobre ese tema.